clandestino, marihuana ilegal. Muchísimas gracias, señores. Jamás serán vencidos, parados, unidos, jamás serán vencidos, parados, unidos, jamás serán vencidos, parados, unidos, jamás serán vencidos. No sé si alegrarme o ponerme triste, porque todo el mundo sabe que nuestra ciudad es campeona nacional del paro. Y el Príncipe sigue siendo el lugar donde hay más parados y paradas por metro cuadrado en toda la Unión Europea. Aún así, los parados y paradas no hemos recibido la atención que merecemos como personas. Somos más un número que se dejó abandonado en los despachos, como se dejó abandonados a los más de 4.000 parados y paradas sin prestación ninguna. No es justo que los parados y paradas tengamos que pasar hambre para poder pagar los impuestos a la ciudad. ¿Algo hemos hecho mal? Una cosa sí, protestamos poco, apenas hacemos ruido. Así que este movimiento de parados, alentado por los sindicatos, harán del paro el primer problema político de la sociedad ceuta. Gracias. Ceuta y Melilla son dos ciudades que, al no tener impuestos, pues el nivel de vida es muy cómodo y muy bueno, porque son ciudades pequeñas que tienes todo a mano y se cobra bien, el nivel adquisitivo es bueno. Lo que pasa es que son ciudades de frontera y no es una frontera con Francia, es una frontera con un país, con África. Portugal. Es una frontera más complicada que la de Estados Unidos con la de México, mucho más. De hecho, hemos superado ya, hemos pasado a fronteras de peligrosidad. No sé cuál es exactamente el concepto, pero en peligrosidad o en falta de atención o en no sé en qué, hemos superado ya la de Estados Unidos con México. Somos la segunda frontera más peligrosa chunguilla del mundo. Sí. Y te vas dando cuenta, no quiero decir con esto, pero que como la población musulmana, claro, cuando entra tienen un idioma completamente distinto al nuestro. Es decir, eso hace que a la fuerza los niveles se vayan bajando, ¿eh? Porque claro, angelitos, esos niños no saben hablar, o sea, eso crea problemas. Entonces hay que hacer el máximo esfuerzo en las escuelas. Yo como maestra de inglés opino que la lengua, el idioma, la lengua materna no influye en el aprendizaje para nada. Eso es lo que yo opino. Entonces yo creo que es compatible, un niño que habla darilla puede aprender perfectamente inglés y castellano a la vez, porque la mente está preparada para eso. Lo que pasa que, opino como ella, hace falta una integración de la familia y un apoyo. Entonces hay barrios, como por ejemplo en El Príncipe, que ni siquiera las propias familias pueden ayudarle en ese aspecto porque no conocen la lengua tampoco. Yo he tenido alumnado transfronterizo, que sus padres trabajaban aquí, cruzaban todos los días la frontera para trabajar y se traían a los niños al colegio y luego volvían. Entonces, si sus padres tienen un trabajo aquí, pues el alumnado, pues los niños cruzaban, yo he tenido alumnos y en esa época debe teníamos estar empadronado en Ceuta. Debe estar empadronado Ese es en otro Ceuta. problema que podemos hablar que también, sí, los falsos empadronamientos. Sí. Entonces,
Eso es algo que influye también en la ciudad. No puede haber pisos donde nos encontramos a 7 niños escolarizados. 7 niños que van a un colegio y esos 7 niños, sin ser hermanos, están escolarizados en una misma casa. Están empadronados y están escolarizados, claro. Entonces eso es otra realidad también que existe en Ceuta. Interculturalidad es que te vas a cualquier sitio de España y te vas a encontrar. Lo que te vas a encontrar es una pluralidad en otros sitios. Aquí tenemos una interculturalidad, pero de sota, caballo y rey. Pero yo, por ejemplo, no tengo más que entrar en el metro de Madrid para decir, oh, ¿dónde estoy? En Babel. Porque tú te puedes encontrar de todo ahí. Eso aquí no te lo encuentras. Es otro tipo de... es una multiculturalidad, porque son tantas culturas y tan minoritarias en algunos casos, muchas, pero muchas minorías. Entonces yo creo que allí sí que es más difícil alcanzar lo que aquí llevamos años y años viviendo, porque es que no es lo mismo multiculturalidad que interculturalidad, entiendo, yo creo que es una... Sí, pero eso es lo que hablábamos antes al principio. Por ejemplo, tú aquí tienes en todos los colegios una riqueza en los coles. Hay gente que no lo ve tampoco como claro, una riqueza. Y luego a lo mejor te vas a Madrid y depende de la zona. Hay colegios donde tienen solo una tipología de alumnado, luego, ¿me entiendes? Madrid, las capitales grandes dependen de la zona. Aquí no, aquí te lo vas a encontrar en todo. Entonces, pero también te lo vas a encontrar prácticamente en todos los barrios. Claro. Sí que es verdad que puede haber un barrio que tenga a lo mejor un mayor número de población musulmana o un mayor número de población cristiana, pero siempre hay gente de todo. Eso te lo encuentras según a tu forma de vida. Yo salgo a tomarme algo y yo salgo con compañeros, salgo y me encuentro gente cristiana, musulmana, hindúes, hebreos y últimamente hasta chinos. Porque es que hay. Entonces, claro, entonces es una comunidad que está en auge y también los hay. Y yo me estoy aquí tomando algo y enfrente hay de todo, pero porque es lo que tú ves en la calle. Y entonces pues lo que tengo en la calle lo tengo en el cole. Y eso es así, y es una riqueza. Es que tú, por ejemplo, si tú tienes vecinos y es Ramadán, yo tengo mi vecino me trae jarera, me trae los viernes, te trae dulces, y nosotros, por ejemplo, cuando los vecinos míos, niños pequeños, cuando llegaba Reyes venían a mi casa, los 2 o 3 vecinillos que tengo yo, a por mis Reyes, porque yo les traía Reyes en mi casa. Bueno, y ahora son las comuniones, igual, ahora vienen los compañeros entran a la iglesia a las comuniones y a las bodas van sin problema. Yo voy a bodas morunas de mis amigos y voy vestida con el caftán sin problema. Yo creo que eso está normalizado. Pero yo creo que esto es inherente con nosotros. O sea, yo, igual que le digo, Eva, acompáñame, y podía haber venido de hecho hemos estado abajo, que nos hemos encontrado a Bella hace un momento, hemos estado charlando con ella, como si se hubiese venido o no hubiésemos ido a tomar un café. Es algo normal, que te sale solo, porque es que convives 24 horas con todas. Yo sí creo que visto desde fuera parece como hasta exótico, pero es que si tú estás aquí... las preguntas que tú me haces me las tengo que pensar. Me está preguntando. Que no te fijas. Es una cosa que yo, por ejemplo, mi madre, o cuando yo me casé en mi pueblo, ¿no? Hace 10 años que me casé. Yo me casé en mi casa, en mi pueblo. Pues a mí me preguntaban, como mi marido era de Ceuta, pues claro, allí es que no lo saben. Y entonces a mí me decía que se iba a venir con camello la familia. Vamos, el desconocimiento en la península, ahora ya está un poco más, pero era horroroso. Es que me decían, pero hablas el mismo idioma, pero tenéis la misma hora, pero la misma moneda. En serio. Aparte de que la mayoría de la gente piensa que Ceuta y Melilla están al lado, cuando Ceuta y Melilla están lejísimos. Entonces hay veces que es un poco difícil y complicado, aunque luego también es verdad que aunque nosotros estemos acostumbrados a convivir, siempre hay roces. Siempre hay roces y siempre hay creencias y siempre hay pensamientos y yo pienso que tú eres racista y tú eres... Hay comportamientos de esos, o sea, esto no es una burbuja de Viva la Pepa y la maravilla del mundo mundial, siempre hay algo, pero sí que es verdad, es que
que sí que es verdad que también estamos acostumbrados a... Los colegios del Príncipe, como tienen que ver a las mujeres, ¿no? A las porteadoras, cómo cargan mercancía, para ellos es el día a día. Y tú vas al colegio, vas a entrar y están por allí, está más controlado, pero lo siguen viendo. Pero lo hemos visto. Eso lo han visto los niños. Ellos han visto cómo iban guardando la mercancía, cómo estaban, es el día a día de ellos. Entonces, llega un momento en que te acostumbras, ¿no? Es como que lo ves algo normal y no es normal. No es normal no solo porque lleven la mercancía, sino las peleas, todo lo que lleva. Sí, porque la frontera conlleva muchas cosas. Claro, Es verdad que hay muchas frontera peleas, hay muchas mucho cosas. movimiento policial, entonces Claro. Muchos conflictos. De hecho, ha habido avalanchas, Claro, son avalanchas. peligrosas. Yo recuerdo la entrada al colegio, que había avalanchas. En la época en la que yo llegué con el coche, había veces que no se podía entrar con los porteadores porque a lo mejor atropellabas a alguien o se empujaban y se te echaban todos encima del coche, que a mí se me dio el caso. O sea que son unas circunstancias que es verdad que fuera de Ceuta no se ven. Ahora es cuando estamos teniendo un número más grande de alumnos musulmanes, porque lógicamente es lo que está ocurriendo en la sociedad de Ceuta. Un cambio demográfico. Claro, sí, la natalidad es nuestra y más. Es que es eso. La natalidad sí. está cambiando el mosaico de la ciudad de forma rápida, ¿no? En mi colegio en 3 años hay un poquito más de la mitad son musulmanes y la otra un 55-45, más o menos. En 3 años, conforme va subiendo los cursos, el número de musulmanes es más bajo, porque antes en 3 años había menos, cada año van entrando más. También están muchísimo más, pues cuando yo empecé, los padres mucho más implicados. También os digo que eso, que antes era un parking de niños. Yo coloco al niño y ahí lo suelto, y ahí lo dejo por la mañana. Es más, hemos tenido niños de los que venían con el pasaporte, que su padre venía a la obra, y como el padre entraba a las 7:30 o a las 8 de la mañana y el colegio se abría a las 9, los niños desde muy chiquititos estaban sentados en la puerta del colegio esperando que abrieran, porque era entonces, no había aulas matinales ni había nada de eso, y estaban ahí esperando que abrieran, solo. Sí, ahora eso es que ahora eso es impensable, que un padre o una madre lo deje una hora antes. Vamos, además tampoco tendría necesidad porque tenemos las aulas matinales y pueden quedarse aquí, ni nosotros los dejamos ahí fuera. Sí, porque vamos a ver, hace tiempo era eso, era, bueno, pues que aprendan lo justo, el niño trabaja donde pueda o donde sepa y la niña casarla. Ahora ya no, ahora... En general sí, no llevan el velo, no están llevan más el velo, europeizados, sí. Pero también tenemos musulmanes, padres de algunos niños con chilaba y velo. Son contadas, pero sí, pero están más secularizadas. Tienen como una mentalidad más abierta, más... También el nivel económico hace que no sean tan luego cerrados en la religión. Tenemos en el currículum religión católica, obligatoria en todo el centro porque el ideario es católico. Y es un centro concertado, dentro de toda la diversidad que hay en Ceuta, pues este es un pequeño núcleo católico que hay y que conservamos y mantenemos. Normalmente no solemos tener problemas con los
con las familias y los chavales que son de otras religiones. Se suelen adaptar bastante bien e incluso colaboran y participan. Pues, por ejemplo, tenemos en bachillerato un 15-20% de alumnado musulmán, que eso ya es privado, que eso no es concertado, y eligen este centro para quedarse en la educación porque les gusta. O incluso vienen de las monjas y en lugar de irse al Camoens o al Siete Colinas o a otro instituto público donde la religión no es obligatoria, prefieren venirse aquí. Y bueno, y de hecho pues se llevan una buena experiencia con los 2 únicos años que tenemos de bachillerato. O sea que el trabajo en la diversidad no hacemos ninguna actividad concreta, pero el trabajo sí sería un poco del día a día, en la convivencia y en el trato hacia ellos. Y el trato que reciben, en general, el trato es muy bueno. Pero vamos, la convivencia es muy buena y en general están muy contentos en el colegio. Porque nosotros no les forzamos ni le obligamos, ni mucho menos hacemos proselitismo para que se conviertan ni nada. Nosotros respetamos la religión y cada uno tiene su cultura, su religión, y así lo importante es la enseñanza académica de los chavales y personal. Nuestra labor aquí, como profesoras de religión, es intentar pues, que la convivencia sea al 100% buenísima. Entonces lo que hacemos es que a la hora de tener ella su currículum y yo el mío, que es verdad que tiene muchísimas cosas en común, pues aunar a veces criterios y objetivos para hacer proyectos en común donde todo el alumnado participa, salvo aquellas excepciones y clases que hay niños que no dan ningún tipo de las 2 religiones, que son muy escasos, a lo mejor 3 o 4 o 5 niños en cada grupo, en cada clase, y a veces, ¿no? Grupos que nada. Y que no tiene nada que ver la religión que se imparte en el cole como la que pueda haber en la mezquita o en la iglesia. No tiene nada que ver. Sí, bueno, es como la religión el tratamiento de la figura de, por ejemplo, de Jesús o en mi caso del profeta Mahoma. Entonces, está basado, aparte de que sí que tenga una serie de culto y adoración, que es verdad que tú se lo dices al niño y tal, pero no tiene un seguimiento de qué es lo que hace, sino todo lo contrario, sino que tú le vas diciendo, mira, nuestra forma de adorar a Dios es así, así, pero luego lo que se hace y se basa mucho es en valores, mucho. Venga, Juanjo, explica. ¿Qué tenemos ahí? Semana Santa. Ha traído una fotografía de la Semana Santa en Ceuta. Mi fiesta de mi santo San Juan. Ah, de la noche de San Juan. Cruz de Mayo que viene ahora. También una fotografía de la Cruz de Mayo. Y a la Virgen del Carmen. ¿Qué fiesta de las que conoces te gusta más? Semana Santa. ¿Semana Santa por qué? Porque hay muchas vírgenes. Hay muchas vírgenes, ¿no? Y te gustan a ti las vírgenes también, ¿no? Sí. Por ejemplo, Yusef, el Ramadán, ¿cuándo empieza? Claro, se lo van a en mayo, pero en mayo porque también tenemos que ver un calendario lunar por ahí que es diferente, ¿sí o no? Ya lo estudiaremos, que es diferente el calendario lunar que el solar. La Virgen del Carmen. La Virgen del Carmen. San Antonio. ¿San Antonio? ¿Tú sabes qué es el patrón de Ceuta? ¿Sí? ¡Qué bien! Festividades musulmanas del Eid el-Kabir. Del Eid el-Kabir, la fiesta del sacrificio para los musulmanes. Muy bien. Ramadán. El Ramadán, con una fotografía de la oración en Ramadán. ¿Qué más? El Ganesh, la diosa Ganesha. Venga. El Hanukkah. El Hanukkah, muy bien. Carnavales. Carnavales. Y fiestas patronales. Las fiestas patronales son las de la Virgen de África, que sí, que se celebran en agosto. Los que vienen al cole que van a valores, puede ser evangélicos, hay algún testigo de Jehová, pero como por ley tiene que haber un mínimo de alumnos que procesen esa para que haya un maestro, pues, lo que hace es valores. Pero sí es verdad que otra situación que se produce muchas veces es que cuando en sexto, por ejemplo, hay alumnos que
cuando han entrado en infantil lo suelen dejar muchas veces con religión, cuando entran, porque en junio siempre en junio pueden elegir entre las religiones y demás, por lo de la legislación pues la que ofertamos, digamos, como optativa, ¿no? Por decirlo de alguna manera. En infantil suelen estar todos, en infantil hay poquitos alumnos de valores. Hay veces que en primero hay muchas familias que los cambian a valores porque piensan que por el hecho de estar ya en primaria y demás pues se va a ceñir más a lo que es el tema todo religioso y tal. Pero sí es verdad que hay muchos que en sexto, como los niños cuando están en quinto ya saben que en sexto están todos los compañeros juntos y no ven de separarse para la religión, cuando llegan a sexto vienen y los matriculan otra vez en una de las dos religiones. Más grave es el grupo de alumnado que no está atendido. Atendido me refiero si está atendido por el docente que se queda con él. Pero mientras que unos van a religión musulmana y otros a religión cristiana, a lo mejor te encuentras que 3, 4, 5, 6 niños no van ni a una ni a otra. Entonces, con ese grupo de alumnos también tenemos que contar, porque hoy en día hay cada vez más niños que no llevan ningún tipo, que a lo mejor los padres son agnósticos, o son ateos, o son budistas, o lo que sea, o lo que quieran ser. Y entonces esos niños, pues no se les está atendiendo como tal. En mi centro no, en mi centro solamente se da religión católica o ética, no hay religión. ¿Y por qué no demandáis la religión musulmana? Porque yo pienso que no debería de haber ninguna. Bueno, aparte, pero si está la cristiana debe de estar la musulmana. No, no debe de haber ninguna. De acuerdo, que yo también soy de la religión por la tarde. Si yo pienso que no debe haber ninguna, no quiero que pongan otra, quiero que quiten la que hay. Estás discriminando a un número de alumnado de tu centro. Porque quiero que quiten la religión como una asignatura. Vale, de acuerdo, para todo el mundo. Ahora mismo, a día de hoy, tienes cristiana, valores y ya está. O sea, o das cristiano o das valores. Yo creo que, o sea, no lo sé, ¿vale? No sé, desconozco el centro. Pero si se oferta la cristiana y si se oferta valores, debería ofrecerse la musulmana. Pero si hay 15 alumnos de religión musulmana que la demandan, el colegio debe ponerla. ¿En todo el cole o en todo el cole? Yo no reivindicaría eso nunca, porque yo pienso que la religión, igual que ella, yo pienso que la religión tiene que darse en casa o en la iglesia o en la mezquita o donde sea, pero no en el colegio. Yo también soy persona de la religión por la tarde, ¿no? Que como esta actividad extraescolar, pero yo o hay todas o no hay ninguna, o sea, en mi opinión. Claro, pues por eso yo te digo que mejor que pongan otra que quiten la que hay. ¿De acuerdo? En Ramadán no pasa y yo lo hablo mucho con Nabila, porque es verdad que, yo me acuerdo, hace 3 o 4 cursos, pero vamos, que pasa siempre, pasa a menudo. Un niño comiéndose una manzana en la puerta y había otro increpándolo. Es que estamos en Ramadán. El chico tenía 10 años. A nosotros nos cuentan los niños que hay padres que le da dinero para que aguanten y cuando hemos tenido alguna actividad de agua no se ha hecho. Cuando íbamos a la piscina había niños que estaban en Ramadán, no iban. Algunos, no todos, por suerte. Hemos hecho fiesta del agua, ya no por Ramadán, y las niñas no han venido, aunque tuvieran que darse una camisetilla o algo así, no, hay algunas que no han venido. Mira, nunca, además yo intento bromear un poco con el tema, y le digo, mira, nadie se ha caído, pero si tú te caes al agua, yo te hago tu día de Ramadán, porque claro, tienen que recuperarlo. Vino, y ¿qué tal? No, nada, bien. Si me caigo al agua, puedo beber agua. Y era una persona, vamos, es adulta, 20 y tantos años, pero de eso no encontramos a diario. A veces también pasa que es como la excusa, Es que estoy en Ramadán. Nos ha pasado un montón de veces, madre. De llamar por teléfono, tiene una reunión, no sé qué, es que estoy en Ramadán. Tú tienes un horario en el que sí puedes comer, un horario de sueño y un horario en el que tú, si tienes, 12 años y quieres hacerlo porque aunque no estés en la edad, ya tienes, pues vale, tú lo haces, pero con todas las consecuencias, que yo tengo a mis hijos también. Y
yo nunca he tenido al niño decir, mamá, que no puedo. No. E incluso, por ejemplo, ellos cuando han tenido 12, 13 años, que ya sí que es verdad que el niño tenía que hacerlo ya con 13, 14 años. Pues yo le he levantado, le he despertado, sus cositas aquí, venga, tómatelo, tanca tu agua, vuelve a dormirte. Yo lo he levantado y se tiene que ir. Que después de que un ratillo de la tarde, que está más cansado y tiene que dormir, bueno, pues te duermes tu siestecita, que no pasa nada. Pero tú les tienes que crear ese hábito de decir, este es un sacrificio que yo hago, pero esa disciplina yo la tengo que tener, porque si no, no rindo. Y porque si no, me va a perjudicar en mi estado de ánimo. Y porque no puede ser así. Porque si tú estás haciendo un ayuno con un estado de ánimo roto, que está irascible, que no puede uno ni... Entonces no te sirve ese ayuno. No vale. Entonces yo sí es verdad que muchas veces me peleo con ellos, que no puede ser, tú a un sabadito y a mediodía y lo unes con otro mediodía, ya tiene un día entero. O sea, que le voy dando un poco como herramienta de decir, y en la familia, a veces he tenido que hablar con algunos padres, mira, es que en estas condiciones no puede venir el niño medio adormilado porque no duerme. Pero que es una cosa de casa, a lo mejor eso sí que es cultural, porque eso no es religioso. La religión te da esa disciplina. O sea, que hay mucha salida, lo que pasa es que hay quien se quiere siempre salir con la suya. Hemos hablado, ¿te acuerdas? Otras veces con los compañeros y Eso los sí que compañeros se han rompe. notado la época de Ramadán Claro. en el rendimiento escolar de los alumnos. Bueno, yo aquí entré pequeño y yo sabía que esto no era un colegio normal, pero era de una distinta religión a la mía. Pero aunque fuera una religión distinta, mis amigos me trataban como si yo fuera una persona que, bueno, como uno más de ellos, así me he ido inculcando. Pero también cuando a lo mejor toca clase de religión, hablan de algún tema concreto. Ya, por ejemplo, hay una religión que, pues, como es la mía, que soy judío, y me salen a explicar cómo es nuestra religión, cómo vivimos la fiesta de la religión y eso. Entonces yo aprendo de lo suyo y ellos aprenden de lo mío, entonces eso me gusta. A ver, aquí en el colegio están las 4 culturas, tanto la india como la judía, como la musulmana y como la cristiana. Entonces eso a la hora, por ejemplo, hay una misa abajo y pues a ver, yo no sé, no puedo contribuir mucho a la misa, pero a veces escucho algo y me gusta aprender sobre esa cultura y eso. Entonces eso es bueno. Y yo pues que si alguna vez hay algún bache por el camino, por tu religión o algo, que tú a esa gente no le hagas caso y sigas para adelante, que eso es lo importante, no hace falta que te humilles ni nada. No es que sea muy diferente la vida de una persona que sea, por ejemplo, cristiana, que es la mayoría de aquí. Sí, es que por el mero hecho de ser uno más, tenemos vidas muy similares a la suya. Sí que es cierto que cuando, bueno, sobre todo en clase, cuando notamos sobre diversidad de cultura, pues siempre estoy yo, que soy de la cultura hindú, que amplío la información, o siempre cuando hay festivales, pues ellos me felicitan y les explico, oye, esto va de esto y de esto. Cosas así por el estilo. Básicamente trato de enriquecernos, pero no solo a mí, que me enriquezco de su cultura, yo enriquezco la suya. Que convivan distintas sociedades en un sitio es algo muy positivo, porque bueno, esto antes no se veía antes por el tema de que no nos podíamos mover con tanta facilidad por el mundo. Y por ejemplo, si tú querías encontrar un indio que es hindú, te tenías que ir a Asia o a India. No obstante, ahora mismo con la globalización estamos todos juntos en todos lados, y eso es que, repito la misma idea, es que eso nos enriquece a todos, nos hace mejores personas y hace que sepamos más. Es decir, es como eso que dicen de ser todos hermanos, pues eso es lo que está pasando ahora mismo. Las niñas, una vez que han desarrollado, ya sí lo hacen. Como el pañuelo, el tema del... Aquí en este centro lo llevan pocos, porque también nosotros tenemos uniforme, y entonces que dentro del uniforme está recogido el pañuelo, que lo puedes, vamos a ver, se puede traer, igual que la Rebeca es gris, el pañuelo lo hemos puesto oscuro, o azul, o que no sea un color estridente. Entonces, pero ellos, las niñas lo pueden traer.
El currículo, ves mi forma de trabajar y yo intento cubrir toda la faceta del niño, la social, la afectiva, la académica, la física, todo. Que el niño cuando llega a primaria decir, bueno, está preparado para cualquier aprendizaje, independientemente del padre que tenga, de la madre que tenga, que vaya o no vaya a la escuela crónica, sí me va a perjudicar, sí, pero si los motivo a que sean curiosos, va a ser curioso aquí, allí y con lo que haga. No que sean más herméticos con los compañeros, pero sí tienen unas ideas como más no radicales, porque lógicamente no son ideas radicales, pero sí más sí. Hemos tenido niños que han participado en todas las actividades y luego a la hora de, por ejemplo, de ir a nosotros todos los años vamos a la iglesia de África, pero no a la iglesia a misa. Vamos a la iglesia porque es muy interesante el manto de la Virgen, porque tiene palabras bordadas en árabe, el camerín de la Virgen es muy bonito y entonces, vamos a ver, es interesante porque no se hace ningún culto religioso, simplemente vamos, es más, se le enseña el himno de Ceuta y se ha tenido casos de niñas que no han querido ir. Va funcionando. Hay familias que verdad que sí que van funcionando y otras que no. La familia que funciona es la familia que funciona en todo. Sí, por eso te digo. Mira, hay bajas que pueden funcionar, pero en su mayor, yo pienso que el porcentaje más alto serán de media alta. Que casas que a lo mejor no han tenido el valor de lo que es una escuela en sí, el significado que tiene, pues verdad que, claro, que la educación es muy importante y es como, ya aprenderá y si no que trabaje en lo que Dios quiera, ¿qué tal? ¿Sabes? ¿Qué pasa? Que conforme ese nivel social y esa educación es más elevada, sí que le dan el empujoncito al niño. Que le ofrecemos clases de apoyo gratuito en horario de tarde. Sí, exactamente, que también y vienen. Bueno, hay de todo, pero nos encontramos familias que a lo mejor los traen los chiquillos en autobús desde el Quinto Pino y se esperan fuera en la puerta y ahí están esperando 2 horitas, sentadita ahí la madre o el padre y no tienen recursos ninguno, y otros que no, hay otros que no, a lo mejor otros cuando tú le das el toque sí dices voy a buscarle otra alternativa y que venga alguna persona de apoyo a casa o voy a buscar otras clases particulares. Perfecto, nosotros lo que queremos es ofrecerle una opción gratuita desde el centro y hay muchos niños que no vienen a pesar de todo y los llamamos todas las semanas y porque ha faltado sí, o porque le pilla lejos, yo pienso a veces también porque le pilla lejos no, y también tenemos el tema de la mezquita, por la algunos tarde. Sí, el que no hace aquí nada, allí tampoco hace nada. Mira, por ejemplo, ahora en la Semana Santa, yo no sé cuántos quedan ahí, porque mira, aquí hay 2 más. Vale. Esto lo hicieron los niños, niños cristianos y niños musulmanes. Ahora llegan las cruces de mayo. Sí, montarán cruces, las hermandades también montan cruces, pero vamos, cuando llega Ramadán lo mismo. Nosotros, por ejemplo, las fiestas son a final de Ramadán, o las fiestas son las fiestas del borrego. Nosotros los chiquillos, vamos a ver, igual que cuando llega aquí la Navidad, un Belén, los chiquitillos, pero en un Belén que las figuras principales no, pero los musulmanes, que aquí se visten de pastores, pero no porque se obligue a nadie, cuidado, que es que ellos quieren hacerlo. Las fiestas del Ramadán, es que las fiestas del Ramadán, aquí el final del Ramadán ya es festivo, pero es que eso lo hemos vivido desde pequeños. Que no es algo que no es algo nuevo. También me aporta valores a la hora de mi vida, no sé, de conocer diferentes religiones y culturas también me ayuda a mí a saber y tener mis ideas claras en la vida, pero me ayuda también mucho saber más de religión y de esas cosas.
y yo voy a la fiesta, aunque no sea creyente en eso, pero yo participo en esas cosas. Su punto de vista de otra perspectiva y desde otra religión no se te hace pensar desde otro punto de vista que a lo mejor tú no tenías en mente desde tu punto de vista religioso. Entonces eso te hace también tener otros puntos de vista en tu vida. Que al fin y al cabo todos creemos en un Dios y sea como se llame, todos creemos en lo mismo. Queridos deportistas, integrantes de las delegaciones deportivas de los centros educativos, profesores, familias, alumnos y voluntarios hoy aquí presentes. Ceuta por ser Ceuta, por tener una variedad cultural, religiosa y demás, no es que se tenga que trabajar, no veo yo que trabajar la diversidad esa sea algo que uno se lo plantee, uno lo trabaja en el aula, entra en el aula con una serie de valores que muchas veces tiene que ver con la propia persona, ¿no? Que entra, ¿no? El maestro es persona con opinión, con un pensamiento, con una forma de ser, con sus circunstancias. Entonces, yo pienso que trabajaría de la misma forma y con el mismo espíritu y la misma mentalidad aquí que en otros sitios. Es que nosotros no se hace una actividad concreta para trabajar la diversidad porque no existe una diversidad. Es que hoy Manolo se junta con Mohamed, pero mañana se están peleando, se están matando vivos, pero es que pasado mañana se están queriendo enormemente. Pero es que es la misma relación que tienen dos cristianos, que tienen dos musulmanes, que tiene un cristiano y un musulmán, es que es la misma, es que no hay ninguna diferencia. Yo no noto aquí un racismo como tal. Aquí hay un clasismo igual que lo hay en todas las ciudades. El plan este de diversidad, por decirlo de alguna manera, no lo llevamos a cabo con ningún tipo de actividad, sino con la convivencia y en el día a día. No hay ninguna actividad que digamos... El Día de las Cuatro Culturas, por ejemplo, y cada uno pues trae o se hace una exposición en la galería no tenemos nada en concreto porque la propia ciudad te da ya ese conocimiento. O sea, ya sabemos cuáles son las fiestas de cada uno, entonces en el centro no se crea esa necesidad de hacer un Día de las Cuatro Culturas o hacer algo así. Te digo una cosa, nosotros como padres y madres, si no queremos que todo acabe petando, o sea, en una guerra, tenemos que transmitir a nuestros hijos, y a nuestras hijas esos valores. Y el saber entenderlos y el saber respetar al otro por lo que es, sea lo que sea. Porque es que el día de mañana esto no sabemos cómo va a evolucionar. Y si nosotros no trabajamos con nuestros hijos, nuestros propios hijos, independientemente del cole también se tiene que trabajar, pero si no trabajamos con nuestros propios hijos, ¿qué futuro le vamos a legar? Es tipo cultural, porque de hecho tenemos en los colegios los planes de acogida al alumnado inmigrante, podemos tener mucha intención, pero si la familia verdaderamente como cultura ellos pues bueno tienen otra manera de pensar, entonces bueno la colaboración familia-escuela, esa cohesión que se debe de tener, esa comunicación pues no se tiene, porque es que no hay comunicación. En algunas familias no existe esa comunicación porque es que no existe ni siquiera el idioma. Pero para mí no es tanto el Darilla el principal problema de la ciudad. Para mí el principal problema se encuentra más en lo que es el factor familia, que tiene que haber pues eso, una integración en el aspecto de hábitos, horarios,
preocupación familiar, ayuda a ese niño o a esa niña, y que así, cuando todos caminamos en el mismo sentido, una educación se puede llevar a cabo, y esa educación no tiene por qué influir que tú hables un idioma o hables otro. Por supuesto, niños musulmanes, pero más que musulmanes, niños árabes que hablan el árabe en su casa, y entonces ese es el desfase que hay. Y luego que por las tardes, cuando son un poquito más mayores, dedican toda la tarde a las clases coránicas, y que no no se mandan deberes, pero lo que no terminas en clase lo hacen en casa. Y muchos de ellos, como han estado toda la tarde en las aulas coránicas, pues entonces no les ha dado tiempo a hacerlo, no lo han podido hacer, y entonces comienza el desfase. Están de 3 a 6 de la tarde, de lunes a jueves, casi 3-4 horas, y eso imperdonable. Tú le puedes decir, ven a clase que te voy a dar apoyo, primero va a eso. Puedo caracterizar de mi centro, que es un centro muy entregado a la innovación pedagógica. Tenemos profesores muy preparados y muy preparados y con muchas ganas de llevar a cabo propuestas educativas que de alguna manera supla un poco las carencias que hay en el ámbito familiar y podamos cubrirlas en el ámbito educativo, que pensamos que en las 5 horas que estamos allí podemos hacer muchísimo por esos alumnos que no tienen la culpa en la situación familiar en la que viven. Nosotros, los docentes, que somos mayoría cristiana, respetamos mucho su fiesta, incluso las celebramos allí en el colegio. Y aquí en Ceuta es día festivo, es el final de Ramadán. Y hacemos fiestas, igual que cuando nosotros tenemos una fiesta, los Reyes Magos, ellos se vuelcan los niños. Por ambas partes lo pasamos bien. Entonces, sí, es verdad, es curioso que a nivel cultural, religioso, participan en actividades culturales religiosas, en colegios de mayoritariamente de religión musulmana, y realizan actividades nosotros nos volcamos más también vinculadas con el cristianismo, y lo hacen de una forma más natural y no sé. Sí, siempre respetando, claro. Si hay una Cruz de Mayo, intentando que tampoco sean cosas que vayan en contra mucho de sus costumbres, porque, bueno, si respetamos eso, si no nos metemos muy adentro, pues participan más. En el centro lo que se trata, todo ese tipo de festividades y demás, es que se vean como un contenido cultural. Claro, de Ceuta, sí. Cultural de Ceuta, las características de Ceuta, la realidad de Ceuta. Y lo que no podemos es ni obviar la cultura musulmana, ni la católica, ni la hindú, ni nada, porque vivimos mezclados. Entonces, hay que conocerlo. ¿Dejas una roja? ¿Dejas una roja? Déjala así, no la toques. Ya tengo un perro. Por otra cabeza. La que tiene mucha... Sácame la pequeñita, que es lo que necesito usar. El nivel socioeconómico y cultural del centro es más bien bajo. Tenemos un porcentaje casi mayoritario de alumnado musulmán. El centro del que vengo, 100% el alumnado son de origen musulmán. Algunos de ellos por las mañanas pues cruzan la frontera tanto para ir como para venir. Llevan su pasaporte en la mochila. Y el nivel socioeconómico es medio bajo.
Y allí sí, como ha dicho ella también, los compañeros, al ser un colegio de la periferia, tanto los interinos, porque los primeros de la lista suelen coger los céntricos, y los interinos que están los primeros de la lista tienen más edad, más experiencia. Tenemos un alumnado muy difícil y tenemos que hacer mucho porque o bien tiramos la toalla o coges la toalla y te pones a sacudirla y darle todo lo que pueda para... El problema también de Ceuta, que yo veo también, es que se están haciendo proyectos, ¿no? Como dice ella, el príncipe, pues casi todos musulmanes, ¿no? El Reina Sofía, casi todos musulmanes. López de Vega, pues mitad y mitad. Entonces, hombre, si pusiéramos un autobús en la puerta y mezcláramos a todos los niños de la ciudad... Centros de Ceuta, yo creo que la mayoría de los centros de Ceuta, porque existe una cosa que se llaman de difícil desempeño, ¿no? Hay unos centros que se llaman de difícil desempeño y hay unos cuantos, ¿no? En difícil desempeño. Nosotros habíamos hablado de aumentar los centros de difícil desempeño, porque ya llega un momento que prácticamente los que no eran es que son casi todos de difícil desempeño. Es una escuela paralela, porque no solamente aprende en la que en muchos casos el idioma, en la que en muchos casos entra en conflicto con los valores de la escuela, entra en conflicto y hasta los propios niños te transmiten eso. Cuando escuchas determinadas cosas que te cuentan que han pasado o que han sucedido, o valores que le enseñan y dices, eso está en conflicto con lo que yo como maestro intento enseñarle y que la ley educativa española intenta impartir. Desde fuera, a veces, como no te impliques, si realmente no te implicas, no sabes exactamente qué es lo que está pasando. Y muchas veces pasa, es que no habéis dicho, no, si está el cartel en la puerta 3 semanas y lo hemos puesto por fe, pues, no podemos hacer más cosas. No sé realmente por qué es. Yo creo que la gente no tiene tiempo, el poco tiempo que tiene no piensa que es importante dedicarlo a eso. Los espacio y dotación. Y luego también que están en muy malas condiciones, tienen goteras, las aulas muy pequeñas, muchas escaleras, el calor, el frío, la humedad, las estructuras toda la infraestructura de los... No hay aires acondicionados, entonces hace calor, hace mucho calor. Ha habido problemas de amianto también. Sí, hemos tenido problemas de amianto. Es decir, que las condiciones en las que trabajan los docentes no son buenas condiciones. Que en nuestro colegio, por ejemplo, haya un porcentaje alto de interinos, sí dificulta en el aprendizaje de los niños, porque cada año, cada 2 años cambian de docente. Entonces eso con respecto, por ejemplo, a uno concertado, que creo que no cambia a lo mejor tanto. Nosotros tenemos, la plantilla es estable. Es estable. Eso hace mucho. Entonces, la línea metodológica que se lleva o quién lo deja, hay buena coordinación. Nosotros tenemos que esperar septiembre a que te lleguen docentes nuevos. Ese es uno de los grandes problemas que la enseñanza tiene, pero creo que es a nivel nacional, no local, sino la inestabilidad en el trabajo, ¿no? Que tú no sepas con quién vas a contar el curso próximo. Sí, sabes que que te hacen falta 36, sí, vas a tener 36, a lo mejor 35 o incluso 37, pero ¿quiénes? No, nosotros creo que nosotros somos el centro más grande de Ceuta con 1000 alumnos y no tenemos biblioteca escolar.
porque el Ministerio ha decidido quitar la biblioteca para meter un aula. Entonces nos ha dejado sin ese recurso. Esperemos volver a recuperarlo porque ya nos hemos plantado como AMPA, le hemos dicho que es un centro educativo, no es es que estamos los niños hacinados. El día que pase algo, el plan de evacuación no se lleva a cabo. Es que, por ejemplo, el tema de bibliotecas, que también es muy importante. Los profes que tenemos de biblioteca no son profes del Ministerio, son profes de un convenio que hay en Ciudad Autónoma en el Ministerio, con una precariedad entre comillas, porque tienen ese trabajo. Ahora están un poquito, ahora han pasado porque tenían 4 horas a 8 horas, cuando yo, por ejemplo, dentro de mi cole, lo que es la profesora de biblioteca, hace un trabajo espectacular. Complementario, educativo, de valores, de motivación hacia la lectura, de promoción del teatro, de muchas... y entonces ese tipo de recursos que se sabe que hacen falta no deberían estar supeditados a un convenio con una... o por ejemplo el plan de empleo. Que está muy bien, el plan de empleo da mucho plan de empleo, da mucho... pero no debería estar supeditado a eso, porque si tú estás utilizando esos recursos para los coles es porque realmente hacen falta y son necesarios. Es decir, no lo puedes supeditar a un plan de empleo que tiene una subvención de 1 año, 2 años o vete a saber cuándo. El tema, yo soy de los que dice que en clase no se habla árabe. Yo lo soy. ¿Por qué? Porque los niños no tienen un bilingüismo. El bilingüismo es cuando desde que se nace, se empieza a ver ese bilingüismo. Además está demostrado por los estudios que los primeros 3 años la fonética del idioma es fundamental para el aprendizaje futuro del idioma. Entonces, cuando tú te encuentras a los niños que de 0 a 3 años lo único que han escuchado en su casa básicamente ha sido árabe, que además ven la tele de Marruecos y demás, cuando llegan al colegio, la carencia o el déficit a nivel idiomático del castellano es enorme. Y su aprendizaje, ¿por qué tú estás diciendo lo del tema de la pronunciación? ¿Por qué? Porque la fonética no la han adquirido cuando debían adquirirla. Y en muchos casos ese acento perjudica. Que mete a un niño en un colegio español, en un colegio americano, en un liceo francés en Marruecos, lo hace con la esperanza de que aprenda ese idioma y lo fortalezca y sea un idioma potente. Entonces desde pequeñitos se lo están impartiendo, se lo están intentando inculcar. Aquí no, aquí el idioma español llega porque llega. Que lleva una religión, estupendo, pero es que estamos hablando de una religión que se escribió hace muchos años, igual que la nuestra, igual que la mía. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros evolucionamos, pero los textos sagrados no han evolucionado. Entonces, ahí tenemos un estancamiento y nos encontramos con eso. Y yo valoro, de verdad, que las niñas cada vez estudien más, bueno, en general, ¿no? Pero sobre todo la población femenina, que antes en determinadas culturas es la que estaba más retraída. Y se está notando también un incremento de mujeres musulmanas que retoman la educación, una vez han tenido sus hijos, retoman la educación y además son súper entregadas y súper dispuestas y llevan todo para adelante. A lo mejor han sido pésimas estudiantes en el cole, pero luego han trabajado muchísimo y trabajan muchísimo y llevan a sus niños al cole y trabajan con sus niños y llevan sus casas y se sacan su FP de grado superior. Pero es que luego, encima, si se enganchan, yo tengo algunas de mis alumnos que están en la universidad haciendo magisterio. Ya está. No sé lo que es muy fuerte cuando tú has visto en mis niñas que has ido viendo durante años, y que a partir de determinada edad, esas niñas a nivel educativo empiezan a desaparecer. Cuando yo tengo demostrado que lo mejor que tengo en mi clase, por regla general, son las niñas. Las niñas son las que más trabajan, las que más implican, las más responsables, las que siempre le suelen acabar la tarea. Yo a mis niñas le aprieto mucho, porque pienso que son el motor de cambio. Pero me da lo mismo que sean musulmanas, cristianas y demás. Las niñas son las que van
nos guste o no, las que llevan las familias delante. Es la mujer la que suele estar pendiente de cómo va vestido, cómo no va vestido, si se ha bañado o no se ha bañado, si se ha lavado los dientes o no se ha lavado los dientes, aunque sea una mujer trabajadora. Entonces para mí el papel de la mujer es fundamental. Y yo a mis niñas se lo digo, yo lo hablo muy claro. Digo, las mujeres no hay problema en que sean musulmanas, que no sean musulmanas, que lleve español, que no lleve español. Tú puedes ser lo que tú quieras, pero primero tienes que buscarte a ti misma. Tienes que ser mujer tú. Después, si quieres ser más religiosa, menos religiosa, me da lo mismo. Si te quieres casar o no te quieres casar, me da lo mismo. Pero tú búscate, crece como mujer, crece como persona. Porque si conseguimos cambiar la mentalidad de las mujeres, va a cambiar su familia. Vale, ¿y aquí qué es? ¿Qué es lo que se representa aquí? ¿En qué mes se celebra la Navidad? Yo pienso, desde mi punto de vista y desde la primera infancia, sí que es verdad que tú llegas al colegio y yo no sé si, o sea, tú me miras si los niños tienen religión musulmana, si es cristiano, si es lo que tenga que ser. Pero sí que es verdad que hay que inculcar unos valores desde que comienzan en la escuela, porque en su casa no sabemos si lo hacen, que les haga ser iguales y que ellos vayan creciendo en esa igualdad, pero como algo natural. No existe la diversidad. No existe si trabajas de una forma individual con el alumno. Los valores, las normas, la disciplina, y que lo que te comentaba esta mañana, si interiorizas una norma, interiorizas una forma de trabajar, unos valores y lo llevas a la práctica, en tu casa, en la calle, esa diversidad debería de desaparecer. No deberíamos de hablar de diversidad, porque no existiría. Pero si es una sociedad que como tiene ganas de evolucionar, yo creo que con prácticas de esta manera podemos conseguir muchísimo, porque le estamos quitando peso a contenidos que no tienen ningún valor y le estamos dando peso a esos que atacan directamente a las emociones, al control inhibitorio de los niños, para que sean capaces de resolver un conflicto que surja en el aula de manera individual y pacífica además. Y eso te tienes que arriesgar y tienes que ser valiente en la educación. Si tú no eres valiente en la educación, al final te ciñes al libro, a la programación que viene, a la asignatura. Tienes que ser valiente, tú tienes que tener en cuenta que tú tienes al futuro en tus manos. Y decir, esto va a muerte. Y nosotros cuando las 5 horas que estamos en el colegio tenemos que ir a muerte, a darlo todo y a decir, esto es lo más importante en estas 5 horas. Entonces, cuando tú estás feliz contigo mismo, cuando tú estás seguro, cuando tú estás confiado, cuando tú tienes todas esas necesidades cubiertas porque tu señorita se ha preocupado por cada una de ellas, su maestro se ha preocupado por cada una de ellas, esos niños tienen unas herramientas para lo que tú quieras. ¡Vale!